A continuación, tenemos la presentación de la magíster Erika Quesada, una de las autoras del artículo número 47, cuyo título es Predicción del estado trófico de la laguna San Marcos basado en el modelo de eutrofización. Ya. Buenos días con todos, compañeros. Bueno, ahora les voy a compartir la pantalla para que puedan ver mi presentación. Ok, ¿la pueden ver? ¿Sí me escuchan? Sí, se les escucha bien. Ya, listo, ok. Bueno, entonces yo les voy a presentar lo que es la predicción del estado trófico de la laguna San Marcos basado en el modelo de eutrofización Aquatox, en el cual los autores estamos el magíster Juan Gabriel Moyo Canalara, mi persona, y la ingeniera Jocelyn Magali Vizcaíno Angamarga. Bueno, como una pequeña introducción, tenemos que la calidad de los cuerpos de agua se puede deteriorar debido al aumento excesivo de nutrientes, principalmente lo que es el fósforo y el nitrógeno, causando procesos de eutrofización. Y esto ocurre con la proliferación excesiva de organismos acuáticos, como lo son algas, fitoplancton, cianobacterias, entre otros, que al descomponerse estos causan turbidez y empobrecen la biodiversidad existente y también disminuyen el oxígeno disuelto en áreas más profundas del cuerpo de agua. Algunos de los principales factores que influyen en la aportación de nutrientes a un cuerpo de agua se encuentran aquellos relacionados con la velocidad del viento, la temperatura, evaporación y por supuesto acciones antropogénicas, como lo pueden ser industrias, el cuales tienen influentes hacia estos cuerpos de agua, la agricultura y acciones como lo son la construcción de embalses, ¿no? Por lo tanto, para determinar el estado trófico de un cuerpo de agua, se debe de estimar lo que es la relación entre la cantidad de nutrientes y la cantidad de materia orgánica presente. Una forma de evaluar el estado trófico de una laguna, que en este caso se basa en la medición de tres variables principales, que son la clorofila, la transparencia o la profundidad del disco Secchi y el fósforo total. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente relación. Si la clorofila y el fósforo total aumentan en un cuerpo de agua, va a disminuir la transparencia o la profundidad del disco Secchi y entonces se va a decir que el estado trófico de la laguna también aumenta, ¿no? Dentro de lo que son los materiales y métodos tenemos la zona de estudio. En la presente investigación se realizó en la laguna San Marcos, que está ubicada entre las provincias de Pichincha y Sucumbíos, dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca. Esta laguna nace de lo que son los deshielos del volcán Cayambe y forma parte del proyecto Canal de Riego Cayambe-Pedro Moncayo. Esta laguna sirve como el embalse del agua depositada que fue desviada de 3 ríos, para el almacenaje de más o menos 10 millones de metros cúbicos de agua y que busca proporcionar líquido vital para riego de cultivos y consumo humano aguas abajo para ciertas comunidades de Cayambe, entre otros beneficiarios. Listo. Dentro de lo que es el modelo que hemos utilizado para hacer esta predicción, podemos decir que se basó en estas tres variables que les mencioné anteriormente, clorofila, fósforo total y disco Secchi. El modelo utilizado fue Aquatox, que es un software de uso libre. Dentro de este modelo existen muchos parámetros, los cuales se dividen entre físico-químicos o nutrientes, dentro de los cuales están el fósforo total, los nitratos, el CO2, el oxígeno, detritus, que son partículas, biológicos, dentro de lo que se encuentran plantas, microorganismos como cianobacterias, fitoplancton, diatomeas, parámetros meteorológicos que también se toman en cuenta, como son la evaporación, la velocidad del viento, la radiación solar, entre otros aspectos como la morfología del cuerpo de agua también. Ya, para resumirles un poco cómo se tomó en cuenta cómo se midió todos estos parámetros que son necesarios para el modelo, básicamente se hicieron campañas de muestreo para obtener todos estos datos, ¿no? Entonces, lo que les voy a explicar ahora es la figura 5, la cual se encuentra en la parte superior derecha. Ahí está más o menos explicado cómo es el modelo, cómo se basa el modelo para hacer las simulaciones. Entonces, esto inicia primero para estimar la cantidad de nutrientes, que es lo más importante, ¿no? Y esto se determina a partir de la red alimentaria, la cual está basada principalmente en lo que es fosfato, nitrato, amoníaco, dióxido de carbono, oxígeno,
Algunos de estos provienen de la descomposición de la materia orgánica que está presente en el agua y también sirven como alimento para plantas acuáticas y ciertos animales. Y estos, a su vez, el metabolismo de esos nutrientes produce materia suspendida y también depositada. Y esto va a afectar obviamente a la transparencia de la columna de agua. Las plantas acuáticas, por su parte, sirven también como alimento para animales e invertebrados y los cuales, gracias al oxígeno que son generados por esos organismos, pueden sobrevivir, ¿no? Y en la presencia de un tóxico orgánico, en caso de que exista en algún cuerpo de agua, también se puede bioacumular en estos organismos, puede producir la muerte y esto obviamente va a generar más materia orgánica en la columna de agua y aumentar la demanda bioquímica de oxígeno, y así es como se maneja este modelo. Luego tenemos dentro de lo que es la evaluación del estado trófico. Al realizar la evaluación del estado trófico de una laguna, se van a aplicar ciertos criterios que son internacionalmente aceptados para estas clasificaciones. Estos fueron propuestos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Estos criterios básicamente se basan en la clorofila A, el fósforo total y el discosechi, que son los que les había mencionado al inicio. Aquí, como podemos ver en la tabla 1, tenemos los rangos de los cuales, de cada uno de los estados tróficos de una laguna. Y ahí podemos ver que el oligotrófico se basa en un estado de aguas claras, una laguna con un buen estado. Y el estado eutrófico ya es una laguna con una alta carga de nutrientes, poca transparencia, alta carga de materia orgánica y demás, y donde ya la biodiversidad se ve un poco afectada. Entonces, básicamente aquí realizamos 6 campañas de muestreo en total. La primera se obtuvo todos los datos iniciales que va a requerir el modelo para hacer la simulación. Dentro de esta primera campaña, se obtuvo todo lo que son nutrientes, amoníaco, nitrato, fosfato, oxígeno y los demás que les había mencionado. También los microorganismos que fueron fitoplancton, cetomeas, cianobacterias, entre otros. La información meteorológica, la cual se obtuvo de las estaciones meteorológicas más cercanas a la zona de estudio, y la morfología del cuerpo de agua, la cual mediante imágenes satelitales se pudo determinar lo que es el área y el largo de la laguna, la longitud, y también el volumen, midiendo lo que es la profundidad del cuerpo de agua en cada uno de los 3 puntos que se observa en la imagen de la laguna. Listo. Entonces, esta clasificación se utilizará también para comparar los estados tróficos que fueron los medidos, los que se tomaron los resultados de las campañas de muestreo, también con los resultados simulados, y también se va a predecir el estado de la laguna. Listo. Ahora tenemos, cuando se trata de hacer modelos de predicción de fenómenos, se tiene que realizar primero una calibración de este modelo. Entonces, como podemos observar, primero se realiza un análisis de sensibilidad, el cual viene incluido en el software de Aquatox. Con ese análisis de sensibilidad, lo que hacemos es determinar qué parámetros son los más sensibles a los cambios en las entradas y que van a representar grandes cambios en las salidas del modelo. Entonces, una vez estimado estas variables, que son las más sensibles, se puede realizar la calibración, es decir, que se va a ajustar las entradas del modelo para que coincida la simulación con los datos observados. Mientras que la validación es básicamente hacer lo mismo, solo con otros datos, y esta tiene que ajustarse de la misma manera que se va a ajustar la simulación de la calibración. Entonces ahí nosotros podemos decir que la simulación es exitosa y se puede hacer una predicción más exacta, ¿no? Para nosotros calcular si la simulación está acorde con los datos que nosotros medimos, utilizamos los 3 coeficientes que podemos ver en la parte derecha. Utilizamos lo que es el error relativo, el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación. Ya.
Ahora como resultados, en la tabla 2 y en la tabla 4 vamos a tener los resultados de lo que fue la primera campaña de muestreo. Como les había mostrado, la primera campaña se basó en determinar todas las variables que va a necesitar el, el modelo para poder llevar a cabo la simulación, dentro de las cuales tenemos nutrientes, detritus, plantas, temperatura del agua, el pH, en lo que es las características del cuerpo de agua. Ahí tenemos la longitud, la superficie, el área. También tenemos el volumen y los datos meteorológicos que les había mencionado, como la velocidad del viento, la radiación solar, entre otros. Y también podemos observar que en la parte de lo que son las plantas se pudo determinar esas 3 especies específicamente, las más abundantes, las cuales son la Cinechococcus sp, Navicula sp y Oscillatoria sp. Los valores de las variables de salida del modelo utilizadas para evaluar el estado trófico de la laguna, que se tomaron durante todo el periodo de muestreo, se muestran en la tabla 3. Y estos valores son los que se utilizaron para hacer la calibración y la validación de este modelo. Ya. Ahora tenemos aquí en los resultados del análisis de sensibilidad que les había mencionado que se realiza para poder nosotros calibrar el modelo. Ahí tenemos una lista de los parámetros más sensibles que se pudo determinar. Y de esto se escogió los que se presentan en la tabla 6. En esos podemos ver los valores originales que se tenían y los valores que se ajustaron para poder calibrar nuestra simulación. A continuación, vamos a ver que una vez que los valores fueron ajustados a la simulación, se van a obtener los siguientes resultados. En la figura 3, 4 y 5, podemos observar cómo la simulación, que es la línea roja, coincide aceptablemente con los datos observados. Se podría ver que están un poco distantes, pero eso es porque la escala es realmente bastante pequeña y lo que varía son los decimales. Por eso se pareciera que no estuviera muy acorde, pero si observamos la tabla 7, ahí tenemos todos los resultados de los errores que calculamos con las fórmulas que antes les mencioné, en las cuales el más relevante, en el cual se puede notar más el error, digámoslo así, se puede decir que se evalúa más fácilmente, es con el error relativo, el cual se presenta en porcentaje. En ambos casos, tanto de calibración como de validación, este error es inferior al 40% y esto coincide con errores informados en otros estudios que son similares a este. Por lo que se puede decir que este valor es aceptable, ¿no? Del mismo modo, en los otros errores, el coeficiente de determinación y el error cuadrático medio tienen valores similares al de otras investigaciones. Por lo tanto, aunque las diferencias entre las simulaciones que se pueden ver tanto del fósforo total de la figura 4 y del disco Secchi en la figura 5, fueron pequeñas en su mayoría. El modelo, sin embargo, no capturó ciertos picos que se pueden observar en los puntitos verdes, que son los datos observados, mientras que en la simulación de la figura 5 de la clorofila A, se puede ver que la línea roja tiene la misma tendencia que tienen los datos observados, que son los puntitos verdes. Entonces, habiendo establecido la fiabilidad de la simulación con estos resultados que le he mostrado, podemos decir que estos resultados de la simulación que va desde septiembre del 2019 a diciembre del 2019 muestran una gran carga de nutrientes y una baja profundidad del disco Secchi, lo que provoca poca transparencia del agua. Y también tenemos una carga relativamente baja de lo que es la clorofila A. Sin embargo, a continuación les voy a mostrar que utilizando esos resultados, los medidos, los datos observados y los simulados, se puede clasificar el estado trófico de la laguna utilizando los rangos que les había mostrado en la tabla inicial. Por lo tanto, una vez que se realiza la simulación, se va a poder estimar el estado trófico de la laguna según estos datos que les muestro, ¿no? Como cada uno de los criterios tiene su rango, es decir, la clorofila, el fósforo y el disco Secchi, cada uno tiene su rango para cada estado, es bastante difícil ubicar que todas las variables coincidan exactamente en un mismo estado. Por eso lo que se hace es elegir el nivel que está predominante. En este caso se puede ver que la laguna tiene un estado trófico que varía entre los niveles eutrófico a hipertrófico,
por la cantidad excesiva de nutrientes que presenta y la poca transparencia del agua, aunque los valores de clorofila A sean relativamente bajos. En septiembre del 2019 se puede ver que el nivel es eutrófico, sin embargo, durante los meses de octubre y noviembre, donde la radiación solar incrementó, existe una fuerte evidencia de que a medida de que aumenta la temperatura del agua, hay un aumento de la clorofila, y esto se da por la proliferación de las algas, ¿no? Y este proceso disminuye también la transparencia y en consecuencia va a aumentar el nivel trófico de la laguna. Mientras que a partir de diciembre del 2019 la temperatura comienza a disminuir y por lo tanto también disminuye gradualmente el rango de eutrofización, ya que se vienen meses un poco más fríos y lo que disminuye el grado óptimo del crecimiento de algas. Ahora tenemos en esta gráfica la predicción del estado trófico. Es decir, que a partir de la última toma de muestras que se realizó en diciembre del 2019, se hizo una simulación para 6 meses después, que en este caso llegaría hasta el 30 de junio del 2020. Ahí vamos a predecir el estado trófico de la laguna. Y se muestra en las figuras 6, 7 y 8. Ahí se puede ver que el fósforo total tiende a estabilizarse con el tiempo, mientras que la clorofila alcanza su pico más alto en enero del 2020, lo que coincide con el valor más bajo de fósforo total. Y por otro lado, la profundidad del disco Secchi mantiene una disminución acelerada, y esto también coincide con la simulación de la clorofila, que indica que el cuerpo de agua alcanzará estados tróficos incluso más altos o permanecerán en hipertróficos. También tenemos en la tabla 9 la clasificación respectiva, ¿no? Y también se puede observar que en todos esos meses, perdón, se observa el estado hipereutrófico por la alta carga de nutrientes y la baja transparencia del agua. Ahora vamos a presentarles los escenarios de mitigación. Dentro de los escenarios de mitigación se destaca la importancia de limitar el avance del estado de eutrofización de un cuerpo de agua. Y esto radica básicamente en mantener la calidad de esta agua y de preservar el ecosistema. Por lo tanto, como principal estrategia, se consideró y se simuló la renovación diaria del 25% del volumen total del agua de la laguna, lo que en la realidad se realiza mediante los caudales de entrada y de salida del cuerpo de agua. Y también se utilizó la disminución de detritus en el agua, que son partículas, en un 10%, y lo cual también se logra mediante el dragado del sedimento del fondo de la laguna. Y esto obviamente permite disminuir la liberación de nutrientes de esta materia depositada o de esta materia que está suspendida en el agua. La renovación de ese volumen en el modelo se lo aplicó mediante un flujo de entrada y de salida de 338.253 metros cúbicos por hora, lo que permitiría la dilución y la eliminación de la carga interna de nutrientes y detritus, como se puede ver en las figuras 9, 10 y 11, logrando que las concentraciones del fósforo total y la clorofila disminuyan considerablemente y que la profundidad del disco Secchi aumente un poco, pero ahora ya vamos a observar un comportamiento más estable. Ya no tiene una disminución tan acelerada en el tiempo como veíamos en las gráficas anteriores. Ahora ya se estabiliza y por lo tanto vamos a decir que estos métodos que aplicamos son bastante efectivos y obviamente aplicables en la realidad, ¿no? Con un monitoreo constante de la calidad del agua. Ahora, también en la tabla 10 les vamos a presentar lo que es el estado trófico según estos resultados, ¿no? Y podemos ver que para enero del 2020 igual se tiene un estado hipertrófico, pero a medida que avanza el tiempo ya se va bajando este estado. Va de hipertrófico a eutrófico y luego a mesotrófico. Y que mesotrófico básicamente quiere decir que es un lago que tiene comúnmente aguas claras y mantiene los lechos de las plantas acuáticas sumergidas bajo la superficie. Y los niveles de nutrientes vienen a ser medios a bajos. Listo, entonces como conclusiones se puede decir que el nivel trófico de la laguna San Marcos se encuentra entre el eutrófico al hipertrófico actualmente, centrándose entre las variables, las 3 variables principales que son el fósforo total, la profundidad del disco Secchi y la clorofila A.
También que cuanto mayor sea la temperatura del agua, mayor va a ser el grado de eutrofización. Esto va a indicar que durante la temporada de verano se puede experimentar una mayor proliferación de algas, lo que va a resultar en niveles de clorofila mucho más altos y una disminución considerable de la transparencia en la columna de agua. Además, como se demostró, los datos simulados coinciden favorablemente con los datos observados, lo que indica que este modelo se representa con éxito y las medidas de mitigación propuestas tienen efectos positivos en el cuerpo de agua, disminuyendo la cantidad de nutrientes, lo que resulta también en la disminución de organismos fotosintéticos y la mejora de la transparencia del agua. Entonces, cuanto más se aumenta el volumen de renovación del agua en un cuerpo, mejor será la calidad de este y se va a mantener la conservación de la biodiversidad acuática. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Una pregunta, ¿se puede llevar el sistema a otros tipos de lagunas y qué beneficios puede dar a la sociedad, a las comunidades cercanas, lagunas más grandes o más pobladas como el lago San Pablo, entre otras? A ver, bueno, este modelo es el Aquatox, es específicamente para estos cuerpos de agua, lagunas, lagos, incluso también ríos o esteros, me parece. Es muy importante que se conozca cuál es el estado del cuerpo de agua, si es que se va a obtener beneficios de él, ¿no? Como es el agua potable. Porque que haya una proliferación excesiva de algas no solamente trae consecuencias físicas a los equipos que se utilizan para llevar el agua hacia las comunidades, sino que también puede existir que se generen ciertos tipos de algas que no se conoce si pueden ser tóxicos o no, porque sí existen algas que son tóxicas para el consumo humano y se debe de determinar. Y es muy importante controlar esto porque es mucho mejor prevenir que el cuerpo de agua se eutrofice a que después se tenga que colocar millón de plantas de tratamiento aguas abajo para tratar el agua que viene desde esa laguna. ¿Está bien? ¿Con eso le respondo? Sí, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muy amable, le agradecemos su participación a la magíster Erika Quesada. Ahora vamos a continuar con nuestro cronograma de ponencias.